Lorenzo, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Bueno, mientras tanto, sí que es cierto que observando a lo que está ocurriendo en la economía a nivel mundial y los movimientos que estamos apreciando en los mercados en estos momentos, estamos asistiendo a cierta desaceleración económica en medio de la propagación delta, ¿no?, del COVID-19. Estamos viendo cómo esta cepa está afectando gravemente, por ejemplo, a la principal potencia económica del mundo, Estados Unidos. Estamos viendo cómo muchas tecnológicas, de hecho, están dando marcha atrás en medio de esta nueva, de esta cepa, ¿no?, de la variante, a la hora de volver a las oficinas. ¿Cuál es el escenario que estáis dibujando vosotros ahora en este contexto de mercado tan marcado por todavía el impacto negativo de la crisis sanitaria? Bueno, desde Pictet Asset Management, nuestra unidad de estrategia tiene una visión que, digamos, no es ni muy positiva ni pesimista, en cierto sentido. Es verdad que, como decías antes, que la parte del ciclo económico, del crecimiento, las previsiones que hay han claramente desacelerado, pero esta es una desaceleración dentro de un entorno de crecimiento, un entorno económico bastante positivo. Estimamos que Estados Unidos este año crecerá un 6,5% frente a un 7% que teníamos estimado antes, pero nos parece todavía un número muy positivo. Lo que está perdiendo es el llamado momentum, ¿no? Esa fuerza, ese ímpetu que tenía hasta finales de primavera de este año, se está poco a poco perdiendo, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en China o en Japón. En cambio, Europa la vemos ligeramente más positiva, pero es normal que estemos en un periodo de normalización, ¿no?, donde hemos tenido una resaca de estímulos monetarios y fiscales que han provocado un fuerte crecimiento, un fuerte momentum, así llamado en el crecimiento. Y también los bancos centrales van a intervenir en breve. Estimamos que en el primer trimestre de 2022 la Reserva Federal Americana empezará a retirar los estímulos monetarios. El Banco Central Europeo quizás ya a finales de este año empiece a reducir la compra del programa de emergencia pandémico, con lo cual es verdad que hay una serie de elementos que no son muy positivos para las clases de activos más arriesgadas, como puede ser la renta variable, pero tampoco es un escenario pesimista, sin duda, con lo cual nuestra visión todavía es bastante favorable. Y mirando a la inflación, a los últimos datos que hemos conocido, Lorenzo, hay muchas voces que apuntan a que el repunte actual de los precios es más bien temporal, pero ¿podemos decir realmente que vaya a ser algo transitorio? Claro, ese es el primer elemento que hay que mirar muy de cerca. Es una de las dos grandes preguntas que tienen los economistas y seguramente también los bancos centrales, ¿no? Hay un repunte debido, por ejemplo, al aumento muy fuerte de las ventas de automóviles o de alojamientos vacacionales que venían de unos mínimos y prácticamente de vender prácticamente nada durante el año 2020. Con lo cual hay una componente de la inflación que viene sin duda por ahí y también por las materias primas que también están teniendo un impacto importante, lo estamos viviendo en estos días. Entonces todavía no se sabe muy bien si esto va a ser transitorio o se va a ser algo endémico y que vamos a tener una mayor inflación en los próximos años. Es sin duda, junto con los beneficios esperados de las empresas, la gran pregunta que tenemos de cara a futuro. De momento para nosotros va a ser algo transitorio y no nos preocupa todavía de manera muy importante. También, en medio del mensaje de calma, ¿no?, de estas preocupaciones, si ponemos el foco ya en el lado de la inversión, para aquellos inversores que nos estén viendo en estos momentos, desde Pictet, ¿cuál sería la recomendación? ¿Es el momento de rebalancear nuestra cartera? ¿Por qué tipo de acciones deberíamos apostar? Pero en nuestra última visión, o como llamamos asset allocation táctico, ¿no?, que es una visión más bien a breve plazo, eso significa 3-6 meses vista, hemos cambiado ligeramente, rebalanceado nuestra exposición regional. Hemos rebajado la exposición a lo que son regiones más o países más cíclicos como puede ser Japón, que suele sufrir en un momento de desaceleración económica. Y en cambio hemos subido ligeramente, a pesar de unas valoraciones abultadas, pero creemos que es bastante sólido su crecimiento económico. A pesar de este pequeño frenazo, hemos aumentado Estados Unidos y mantenemos nuestra visión bastante positiva en Europa. Europa quizás sea la región, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido y Suiza,
que más se está salvando de esta desaceleración y donde la actividad económica, la actividad de las personas, incluyendo por ejemplo el turismo, es el más alto, es donde hay más participación en este sentido. Entonces, ese es el pequeño cambio que hacemos, ¿no? Estamos infraponderados en Estados Unidos, lo subimos ligeramente nuestras carteras, los pesos que tenía respecto a una posición neutral de largo plazo. Y Japón lo rebajamos. El resto sigue igual, con favoreciendo ligeramente a Europa. Y este 2021, Lorenzo, ¿podría ser un año en el que Europa tuviese un desempeño bursátil mejor que Estados Unidos? Bueno, están ahí. Estados Unidos sigue estando delante por poco, porque este año Europa la verdad que lo está haciendo muy bien. Es verdad que estos últimos días ya ha empezado a sufrir algo más, pero están ahí. Es verdad que si miramos los últimos 12 o 14 años de resultados del S&P 500 o de los índices europeos, Europa creo que ha estado por delante una o dos veces. Entonces, llegará ese momento, sin duda llegará. No sabemos todavía si va a ser este año, pero es verdad que nuestra visión es ligeramente positiva y puede que lleguen a final de año en los mismos niveles o incluso ligeramente superior. Más allá de Estados Unidos, de Europa, si miramos, por ejemplo, al gigante asiático, a China, ¿qué tipo de inversión o de incursión podríamos hacer en el país? Más allá de la renta variable, no sé si a lo mejor la preferencia sería por la renta fija. En realidad a nosotros nos gustan los dos. Si miramos a más largo plazo, más de un punto de vista estratégico, Asia es muy interesante, es mucho más interesante porque crece mucho más, tiene cada vez más innovación que puede proporcionar en cuanto también a nuevo tipo de compañías, con lo cual creemos que de cara a futuro en renta variable Asia es más interesante, pero bien decías que China es un tema interesante en renta fija. Y eso porque los bonos de este país ofrecen un diferencial de rendimiento respecto a los bonos de países más desarrollados como Estados Unidos muy importante. La rentabilidad o más bien el rendimiento de esos bonos está cercano al 3%, cuando los bonos del Tesoro americano te están ofreciendo hoy un 1,3% a 10 años. Hablamos de los bonos a 10 años. En cambio, China a 4 o 5 años vista te puede dar un rendimiento de hasta el 3%. Con una divisa, además, hablamos de bonos en la moneda local, que puede que empiecen a apreciarse en los próximos años y ya vienen de un periodo muy positivo, porque la divisa china, el yuan, es cada vez más una divisa de reserva comprada por otros bancos centrales, ¿no? Entonces, es una serie de características de estos bonos que son muy atractivos y que están atrayendo cada vez más flujos, y eso también es positivo para la apreciación de estos bonos. Y por último, Lorenzo, teniendo en cuenta pues el momento que vivimos de transición energética, viendo también cómo muchas compañías cada vez están sumando más esfuerzos por poder facilitar, ¿no?, esa transición y de alguna forma también cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ya veníamos hablando hace unos años de los criterios ESG y de la importancia que van a tener en el ámbito de la inversión. Bueno, son unos criterios que ya están muy asentados, estamos viendo cómo todas las gestoras están recogiéndolos, adoptándolos en su filosofía de inversión. Desde Pictet ahora mismo, ¿cuál es el foco que tenéis puesto en esos criterios ESG? Bueno, nosotros llevamos más de 25 años haciendo inversión temática. Somos pioneros en esto, somos una de las mayores gestoras globales en gestionar fondos temáticos. Y nuestro enfoque aquí va hacia más bien intentar invertir en esas empresas que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente. Estrategias de energías limpias, estrategias que invierten en la industria del agua, de la madera, son todas estrategias que intentan invertir en empresas que tengan un impacto positivo medioambiental de alguna manera para cumplir con todos aquellos objetivos del cambio climático, de menor uso de agua, menor uso de suelo y sobre todo la parte creemos más interesante, que lleva siendo muy interesante un año y medio desde la pandemia básicamente, es la parte de energías limpias. Vemos unos flujos muy importantes en energías renovables, pero también en otros proyectos ligados al cambio climático, como pueden ser, por ejemplo, o transición energética más bien, como puede ser la movilidad inteligente, los semiconductores que ayudan a ser más eficientes desde un punto de vista energético,
redes inteligentes, infraestructuras inteligentes, con lo cual ahí tenemos todo un abanico de compañías activas en mejorar la transición energética, que nosotros vamos a tener estos fondos temáticos, como puede ser, por ejemplo, el Clean Energy. Pues recogemos todas esas recomendaciones de inversión. Muchísimas gracias, Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager en Iberia y Latam de Pictet Asset Management. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues gracias, Marta. Interesantes